Buenas tardes, les damos la bienvenida al programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional, quien en su 25 aniversario lo celebra brindando cultura y entretenimiento. Esta tarde tenemos un conversatorio en torno a la nueva edición del libro de cuentos A los Cuatro Vientos del escritor Daniel Quirós. La publicación de este libro se da en parte gracias al Fondo para el Financiamiento de Proyectos de las Artes Literarias del Colegio de Costa Rica, Convocatoria Extraordinaria 2021. Para conversar sobre este libro nos acompaña Carlos Cortés, reconocido escritor, periodista y profesor universitario, autor de conocidas novelas como Cruz de Olvido, Tanda de Cuatro con Laura, La Gran Novela Perdida, Ficción y Ensayo 2007, Larga Noche hacia mi madre, o su más reciente obra El Año de la Ira. Su obra poética se encuentra antologada en Vestigios de un naufragio. En el año 2011 fue elegido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. Francia lo condecoró con la Orden de Caballero de las Artes y Letras y es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Por su parte, Daniel Quirós, quien ha publicado las novelas Verano Rojo, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 2010, Lluvia del Norte y Mazunte. Sus cuentos han aparecido en distintas antologías y sus 3 novelas han sido traducidas al francés. Ha sido invitado a participar en eventos en Francia, España, Colombia y México, entre otros, así como a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Literario Centroamérica Cuenta, y actualmente trabaja como profesor en Lafayette College. Es doctor en literatura por la Universidad de California en San Diego, donde también completó una maestría en estudios latinoamericanos. Y bueno, esta tarde nos convoca esta nueva edición A los Cuatro Vientos, librazo de Daniel Quirós, que por muchísimo tiempo, al menos era algo que difundíamos como apóstoles, la palabra, sin nada en las manos, únicamente hablábamos del libro o referíamos a algunas personas a la página de Daniel a que leyera algunos relatos que están ahí sueltos, entre esos el más famoso, Vuelo de Ícaro, además un texto casi profético antes de el arribo de Iron Maiden a Costa Rica, un texto espectacular. Uno a veces hacía la broma que si así fuéramos para adivinar los números de los chances, en otro lado estaríamos o estaríamos transmitiendo desde alguna casa en la playa, pero bueno, eso sucede con la literatura, a veces se adelanta el tiempo, a veces se queda para permanecer, y este libro yo creo que es algo que se ha sostenido por todo este tiempo y que dichosamente tenemos el chance de volver a leerlo. Y bueno, qué gusto que dos personas que quiero y admiro mucho podamos estar acá, vos Carlos y vos Daniel, sobre todo vos Carlos, que hace un rato presentaste el libro de Daniel, entonces es bonito nuevamente tenerte en esta nueva edición de A los Cuatro Vientos. Y nada, Daniel, una gratitud enorme, llevamos algún rato conversando, ¿verdad? Creo que fue 2019 que medio hablamos algo ahí por encimita, además antes de un casi fatídico choque en la madrugada, y bueno, que tiempo después ya veamos el libro es una alegría y un lujo. Y nada, los dejo, Carlos, Daniel, están en su casa y muchísimas gracias. Dale la voz, Juan. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias, Juan. Y bueno, muchas gracias a la colección de Encino, que nos permite traer una edición estupenda de A los Cuatro Vientos. Y bueno, muy estimado Daniel, vos sabes que te tengo un gran cariño personal y una gran admiración como escritor. Creo un poco que, salvo que me corrijas ahora, que buena parte de tu imaginario narrativo nace de A los Cuatro Vientos. Ahí está la temática criminal, está una serie de atmósferas fronterizas y transfronterizas que me parecen muy atractivas. Ahí está también tu culto, vos estás un poco entre el mundo literario, narrativo y el mundo audiovisual. También estuviste muy cerca en algún momento y estás todavía inmerso
en el mundo audiovisual. Hay un cuento extraordinario, bueno, con el que se inaugura la colección, justamente que le hace, digamos que rinde culto a esa pasión cinematográfica. Está la cultura popular, está también tu amor generacional hacia el heavy metal, a través de una narrativa metalera, digamos, en Costa Rica, ¿verdad? Hay una serie de personajes que yo diría que son pues fascinantes, que luego van a ir cobrando vida en tu trilogía narrativa dedicada pues sobre todo a la novela negra. Entonces, bueno, pues estoy aquí con muchísimo gusto, Daniel, y aplaudiendo el hecho de que tomaras esta decisión de hacerle caso a Juan y publicar, reeditando tus cuentos. No, muchas gracias, Carlos. Agradecidísimo, más bien. Primero con Juan y Encino, que la edición está muy linda. No paro de enseñarla porque me gusta mucho. Noelia Esquivel, que hizo una ilustración lindísima. Bueno, la edición de Juan, que es nítida y buenísima. Y quiero agradecerte mucho, Carlos, porque yo siempre te he admirado mucho y te agradezco mucho que estés aquí conmigo, porque sé que estás ocupado. De hecho, Carlos y yo nos conocimos cuando yo hacía mi maestría en Estados Unidos, y de hecho fue una entrevista con Carlos porque escribí de Cruz de Olvido dentro de mi maestría, y después Carlos fue el presentador de la primera versión de A los Cuatro Vientos ya hace más de 10 años, increíblemente. Y bueno, aquí están otra vez reeditados, un poquito más limpiecitos, ojalá, y también con unos 3 cuentos extra que han salido en los últimos años, más o menos, y muy feliz que haya salido el libro, y muchas gracias por estar aquí conmigo. Y efectivamente, yo creo que de los buenos escritores, de los escritores que uno admira, uno no se puede escapar. Yo creo que tenés toda la razón, y fue algo que tal vez yo no tuve mucha conciencia hasta años después, a posteriori, de ver que ya básicamente todo el imaginario literario, digamos, que he escrito hasta el momento ya estaba en esta colección. Sí, mi obsesión con la novela negra, ciertos cuentos que tienen un poquito de surrealismo, por no saber cómo decirlo de otra cosa, cuentos en la frontera entre México y Estados Unidos, y también un par de, bueno, ahora 4 cuentos ticos, un par en Guanacaste y otros 2 en San José. Y sí, yo creo que es un libro que no fue hasta después que me empecé a dar cuenta, mira, aquí está todas mis obsesiones, que yo creo que uno había siempre ese cuento que uno siempre escribe el mismo libro una y otra vez, y tal vez yo creo que el universo de las cosas que a mí me interesan ya estaba muy presente en este libro, y feliz que haya vuelto a salir, y feliz que le hice caso a Juan también. Y bueno, tus nuevos cuentos revisitan ese territorio del Guanacaste que también al que vos le consagraste Verano Rojo, ¿verdad? Que también es un lugar que conoces. Yo quería empezar esta conversación leyendo un pequeño fragmento de Vuelo de Ícaro. Yo digo que Vuelo de Ícaro es una especie de novela de iniciación o de aprendizaje en miniatura, ¿verdad? Porque, bueno, es un cuento, ya lo mencionó Juan con admiración. Y la frase es la siguiente. Quería saber si de alguna manera te reconoces todavía en esas imágenes. La frase es esta: fueron años fáciles en los que no se necesitaba pensar en la vida porque la vida se vivía. Aún no puedo creer que todo pasó tan rápido, aunque eso es algo muy cursi de decir. ¿Qué te parece esto a la luz de la edad que tenés ahora, a la luz de los libros que has publicado después, y a la luz, evidentemente, pues de esta reedición de A los Cuatro Vientos? Sí, esa frase viene del personaje de Vuelo de Ícaro, que para los que no saben, Vuelo de Ícaro es el título de una canción de Iron Maiden, que es un grupo de heavy metal, digamos, clásico y bien conocido, que en ese momento, cuando escribí el cuento, no había venido a Costa Rica,
y que cuando escribí el cuento después de eso vinieron yo creo que hasta 3 veces. Pero más que eso, yo creo que es un tipo de carta de amor, tal vez, a la juventud que yo viví, tal vez en la Costa Rica de los 90s. Me parece que es un cuento que está muy impregnado como de eso, de ir a los bares donde se empezaba a tocar música, digamos, de rock, especialmente música en inglés. Entonces, en verdad yo me considero, yo creo que como un globalization baby o algo así. Yo creo que nuestra generación vio mucho esa Costa Rica, ¿verdad? De los moles, de las casas de apuestas, donde trabajaban los amigos, porque si se hablaba inglés y se ganaba $4 la hora, bueno, eso era un buenísimo salario en esa época. De ir a los bares como Cus, como La Rana Verde, después el Joss, otros bares a escuchar grupos de rock, de metal, de todas estas cosas. Y yo creo que trae mucho la energía de esa época y la divina juventud, ¿verdad? Divino tesoro, famosa. Yo creo de ese momento, ¿verdad? De un momento donde uno se sentía libre, donde uno se sentía que se estaba haciendo adulto, pero una adultez, ¿verdad? Que ese horizonte de cuentas y deudas y títulos y toda esa cosa tal vez todavía no estaba ahí. Es una adolescencia tardía, tal vez, y creo que para el personaje sí es un tipo como de Bildungsroman en pequeño, ¿verdad? Sí es como un tipo de aprendizaje de esta transición que él está haciendo de una adolescencia a una adultez y el personaje un poco rejego a, digamos, a entregarse a lo que es ya una vida más seria, como él lo pone, digamos, yo creo que entre comillas. Y creo que es un cuento, alguna vez alguien me habló de ese cuento y lo que más me gustó de lo que la persona me dijo es que él sentía que yo había logrado captar algo de esa época, de ese momento, de esa, digamos, juventud que esta persona también compartía y para mí fue muy bonito porque yo creo que inconscientemente tal vez esa era la idea, pero la idea era hablar de una realidad que yo conocí, ¿verdad? Que era ya una Costa Rica que hace la transición hacia, como lo decía, los moles, el MTV latino, toda esta cultura que también muchas veces se ve como imposición, ¿verdad? Imposición específicamente cultural de lo que es el norte global o Estados Unidos para Costa Rica específicamente. Y siempre me ha parecido que es un poco más complejo que eso, ¿verdad? Porque, digamos, aquí entre el ambiente, digamos, conservador tico, el heavy metal se usaba como una forma de rebelión también, ¿verdad? Entonces yo creo que no se puede decir tan fácilmente que era simplemente un tipo como de imposición ideológica que se copiaba, sino que se apropiaba tal vez para usarse aquí en Costa Rica como una manera de rebelarse tal vez contra el conservadurismo, contra, no sé, cuestiones que nuestra generación subida en los hombros de la generación de mis padres empiezan a cuestionar, ¿verdad? Que son cosas como la familia, como casarse, como la religión, todas estas cosas y ojalá el cuento tenga un poquito de eso dentro de él. Yo me acuerdo que cuando presenté la primera edición de estos cuentos, me sorprendió tu calidad narrativa, tu madurez narrativa, que luego la ibas a poner de lleno, evidentemente en Verano Rojo, en Mazunte y en tu otra novela, ¿verdad? Y decía de alguna manera que tus cuentos olían a gasolina. No lo decía realmente por la temática criminal, porque no todos tienen temática criminal. Vuelo de Icaro no tiene temática criminal, pero que de alguna manera todos estaban atravesados por un cierto halo, digamos, de imprevisibilidad. Es algo que Cortázar decía, bueno, todo buen cuento, y creo que tus cuentos son buenos, el lector en todos estos cuentos tiene que tener una cierta sensación de que algo va a pasar, de que algo está a punto de pasar, ¿verdad? ¿Cómo sentís esto
cuando los releíste, porque bueno, vi que los habías corregido, incluso le añadiste El hilo del universo, La moto y María Roja, que bueno, empatan bastante bien en el conjunto general. ¿Cómo trabajaste esto y cómo lograste que esto de alguna manera no se te escapara? Y eso para mí es muy difícil, ¿verdad? Y yo creo que es una pregunta, de hecho, estaba hablando con alguien precisamente de eso, con unos estudiantes en una clase, ¿verdad? Del riesgo que es también volver a un texto más viejo y pensar que uno lo puede mejorar, ¿verdad? Con ojalá algo de las herramientas que uno ha aprendido durante los años de escribir, pero que hay un peligro muy grande en matarle, digamos, una cierta energía, un cierto vibrar que tiene el cuento, que tiene que ver mucho con la conexión de ese momento, no para ser muy metafísico ni nada, pero con la conexión de ese momento cuando uno lo escribió y la energía de ese momento cuando uno lo escribió. Pienso en Verano Rojo, por ejemplo, que es una novela que ahora vuelvo y me parece que es una novela que escribí muy rápido, a veces siento que hay cosas que habría que cambiarle, pero en algún momento también hay cosas que hay que dejar, ¿verdad? En los textos, porque yo creo que es lo que los hacen lo que son. Y uno tiene, ¿verdad? El riesgo de robarles un poco el espíritu en el que uno los escribió. Traté como de limpiar algunas frases que pensé que también tal vez tenían algún exceso de, qué sé, de adjetivación o que tal vez gramaticalmente podrían mejorar con cosas que uno va como aprendiendo, ¿verdad? Pero de también dejarlos ser los cuentos que eran, ¿verdad? Porque si no, yo creo que también podían perder un poco de esa energía y esa frescura que yo creo que era importante. Y extrañamente es algo que todavía como escritor extraño mucho, valga la redundancia, que es esos cuentos. Yo en verdad sí los escribí sin mucho pensar, ¿verdad? Sin pensar en si los iban a publicar, sin pensar en dónde iban a salir, con quién, con qué, cómo se iban a publicar, de qué manera, si iban a vender, a dónde, toda esta serie de cuestiones que yo creo ya el oficio le va, digamos, poniendo a uno ahí un poco en el inconsciente. Yo creo que uno siempre debe escribir solo por escribir, pero ya cuando uno lleva años haciéndolo es más difícil hacerlo, yo creo. Uno sin duda piensa de, bueno, ¿quién podría publicar esto? ¿Dónde gustaría? ¿Qué podría pasar? Y yo creo que con estos cuentos por lo menos hay un espíritu, una cierta soltura que ojalá espero esté ahí, que tiene que ver con eso de escribir sin ninguna presión, ¿verdad? Fueron cuentos que fui como recolectando a través de años mientras estudiaba en la universidad, para los que no tenían, ¿verdad? Muchas metas, digamos, al nivel de publicación y eso, y creo que ojalá eso los ayudó positivamente, porque siento que no tienen en ellos tal vez ciertas presiones y a veces he sentido que uno como que quiere recuperar eso también, pero como que de cierta manera no puede. Yo creo que uno va cambiando como escritor, por lo menos en mi caso, siento que he ido cambiando como escritor y uno se entrega a ese momento donde está, pero a veces vuelvo a estos cuentos y claro, a veces le veo cosas como, eso sí, lo cambiaría ahora, pero otras cosas que yo digo, mira, esto está bonito, no está tan mal. Y entonces, ojalá poder mantener eso, rescatar eso. Y entonces cuando los corregí, habían cosas que a través de los años me molestaba un poco, ciertos párrafos, el principio de, qué sé yo, vitaminas de acerola, por escoger un cuento que toma lugar en Brasil, es un cuento medio raro del que dudaba un poco por un tiempo y le reescribí, digamos, el primer párrafo un poco, manteniendo lo que pasaba ahí, pero sí reescrito. Entonces hay momentos que sí, pero no sé, también a veces me parece como hacer trampa un poco, ¿verdad? A veces yo siento que, bueno, el texto era lo que era y yo creo que uno tiene que mantener ese espíritu. He escrito otros cuentos y pensé que esos tres como que tenían algo que mencionaste, de que compartían algo del imaginario de esa colección. Marea Roja es el mismo personaje de Verano Rojo y Lluvia del Norte, que investiga un caso, un tipo de detective informal en Guanacaste. La moto tenía un poco ese espíritu de Guanacaste también. El hilo del universo creo que estaba dentro del universo
los otros cuentos. Pero sí, es difícil, hay que llegar a ese equilibrio entre lo que se respeta y lo que uno no quiere corregir mucho, porque al corregir mucho o cambiar mucho puede cambiar la esencia del cuento, yo creo. Excelente. Vos, como yo mencionaba hace un instante, pues en este libro de cuentos vas introduciendo la temática de la frontera, que te interesa mucho, ¿verdad? Hay unos 3, 4 cuentos que ocurren en este no lugar o en este lugar entre lugares, ¿verdad? Que pues está, en tu caso, entre California, Tijuana y Baja California, ¿verdad? Que es un espacio pues verdaderamente interesante, diría yo, ¿verdad? Un espacio, por cierto, en ese momento no, pero luego muy revisitado, por ejemplo, por la narconovela mexicana. Yo creo que todos deberíamos escribir una novela sobre Tijuana, ¿verdad? Es un espacio realmente notable. Hay un bueno, y también incluyes obviamente cuentos como los que estás mencionando, cuentos que ocurren en Costa Rica, cuentos que tienen carácter, digamos, de marcaje generacional de alguna manera, hasta llegar a un cuento que ocurre en Brasil. Entonces abarcas, digamos, si se quiere, un territorio geográfico, una espacialidad muy grande, ¿verdad? Ahora, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es, me parece uno de los mejores, que es Los Duques de Hazzard, que bueno, que también juega con el imaginario de la frontera, juega también un poco con la cultura popular, pero también con la violencia, que para mí eso es un poco la encrucijada en la cual tu narrativa se mueve. Y me acuerdo que hay una frase que yo siempre me pareció una frase deslumbrante, de estas frases que digamos, al lector lo conmocionan, ¿verdad? Y García Márquez decía que cuando había leído alguna vez alguna frase que le gustaba, pues que se había caído de la cama, ¿verdad? Esa era la expresión que él usaba, ¿verdad? Y el personaje, el protagonista, me parece, de Los Duques de Hazzard, hay un momento en que ve en la guantera de la troca, yo creo que le menciona, la llama así, ¿verdad? El lenguaje de frontera, ¿verdad? Y en la guantera ve lo siguiente, ¿verdad? Una pistola automática descansando sobre unos mapas como una cobra negra. Bueno, eso es algo que cuando sucede, pues uno como escritor dice, pucha, eso cuántas veces más lo voy a lograr. Esto es maravilloso y de alguna manera define el tono, para mí, al menos de estos cuentos. ¿Qué te parece eso? ¿Te sigue gustando Los Duques de Hazzard? Bueno, te agradezco mucho, primero que todo, que digas eso, para mí es muy lindo. Sí, me gusta ese cuento. Creo que en ese cuento logré plasmar un poco de la problemática de la frontera como yo la veía, digamos, en esa época. Es un cuento que, como muchas de las cosas que yo escribo, necesito casi siempre una base fuerte en la realidad que después despega para otro lado. Esa base fue una visita que hice a Ensenada. Entonces el cuento tiene un poco de autoficticio, ¿verdad? Es un personaje que estudia literatura en San Diego. Mi experiencia en la frontera fundamentalmente viene de estudiar en San Diego, en California, que está, para los que no saben, a media hora de la frontera con México. Y yo tenía un amigo que aparece como personaje en este cuento y en otro cuento que se llamaba Toshiro Kawanishi, mexicano, de familia México-japonesa. Él no hablaba nada de japonés y hablaba mexicano como una espera de los mejores acentos estereotípicos mexicanos. Entonces ya ahí para mí había casi como un personaje, ¿verdad? Una gran persona, por cierto, un amigo con el que todavía hablo y que quiero mucho. Pero él, estamos en un grupo de capoeira, un arte marcial brasileña, y él venía de Tijuana a llevar clases en la academia donde estábamos. Entonces nos hicimos amigos. Yo lo iba a visitar a Tijuana cuando vivía ahí. Él era originalmente de Ensenada, se vuelve a Ensenada, lo iba a visitar en Ensenada, él venía a San Diego y como que nos visitábamos y nos veíamos mucho. Un día en Ensenada nos encontramos muy como empieza el cuento en un bar
y enfrente del bar se estaciona una réplica exacta del carro de los Duques de Hazzard del programa de televisión estadounidense, pero una réplica exacta con la bandera confederada en el techo, anaranjado, los números, todo. Y ya eso, ¿verdad? Yo creo que exalta un poco esa exuberancia como de mente de la frontera y lo que es la experiencia de la frontera, ¿verdad? Esa frontera entre México y Estados Unidos es algo que hay que como experimentar casi que en persona, es como una violencia ontológica, una cosa, uno como que no sabe qué hacer con eso, ¿verdad? Pasas de los Starbucks y los, bueno, que están del otro lado también, pero uno pasa de los centros comerciales gringos a México, ¿verdad? O sea, muchas personas dirán, bueno, es un cierto tipo de México, es una ciudad de frontera, etcétera, pero a otro país en 3 segundos, ¿verdad? Uno nada más cruza con el carro y es impactante ver las filas de gente, las filas de los carros tratando de entrar a Estados Unidos. Uno a México solo entra, nadie lo para, nadie le dice nada, por lo menos a mí nunca me pararon. De vuelta a veces hay que esperar 3, 4, 5, 6 horas en la línea, ¿verdad? Esa desigualdad global, esa desigualdad entre el primer mundo, tercer mundo, todas estas cosas como que se juntan en este absurdo, turistas subiéndose en burros, con máscaras de lucha libre, tomando en los bares, ¿verdad? Es una experiencia muy loca. Entonces, yo quería captar algo de eso también y algo de esta cuestión de qué significa esa violencia vista desde, digamos, una universidad, que es un espacio básicamente de élite, ¿verdad? O de privilegio, y cómo se ve ese otro lado, cómo esa violencia, digamos, tal vez impregna en el cuento ese otro lugar también, ¿verdad? Pero es un cuento que sí, que me gusta mucho, tiene un poquito de Creedence ahí también, que siempre es un grupo que rescato mucho de mi papá. Pero sí, es un cuento que utiliza la violencia como una manera de reflexionar en esa frontera, digamos, entre lo que era La Joya, California, donde estaba mi universidad, donde están las casas de los ricos y es un lugar limpio, etcétera, todo, y ese otro lado, ¿verdad?, que está ahí nomás, y cómo se veía. Es un cuento que tiene también varios niveles, tiene un poco de metaficción, ¿verdad? Dentro del cuento se comenta el mismo cuento, entonces tiene esos niveles que yo creo que tratan de replicar un poco los niveles de violencia o los niveles de desestabilidad ontológica tal vez que causa esa experiencia fronteriza que a mí me marcó mucho y que siento que es algo que vale la pena ir por lo menos a ver a la frontera entrar al mar, por ejemplo. Hay una frontera física que entra al mar, ¿verdad? Y que divide México de Estados Unidos. Encontrar gente ahí que viene caminando desde Nicaragua o de Guatemala o de Honduras para tratar de cruzar cuando entre una niebla, para tratar de arriesgarse a ver si pasan. Es bastante impactante. Y es difícil saber qué hacer con el privilegio de uno, privilegio mío en este caso, porque también mi frontera personal es entre Estados Unidos y Costa Rica. Yo soy mitad gringo, mitad tico por medio de mi padre, entonces yo tengo doble ciudadanía y el privilegio que se otorga, ¿verdad? Ese ir y venir que otras personas no pueden replicar. También fue algo, todas estas cosas como que influenciaron ese cuento y la violencia que se esconde detrás de ese cuento. Creo, Daniel, indudablemente ahí hay una clave de lectura muy importante para entender tu obra y de alguna manera también la obra de tu generación, ¿verdad? Y eso lo marcó en la introducción Juan, ¿verdad? No sé cómo pasará tu grupo, digamos, generacional a la historia, no sé, falta mucho para eso, de la narrativa costarricense o de la cultura costarricense, pero sin duda hay Queremos saber si pasamos a la historia. si sobrevive la palabra, como decía Vallejo, ¿verdad? Pero indudablemente hay una inserción en la cultura globalizada muy importante, ¿verdad? Y cuando hablamos de globalización, pues tenemos que entender lo fronterizo, lo transfronterizo, la migración, la errancia, la transhumancia, de alguna manera lo que no es permanente, ¿verdad?
Vos mismo sos el ejemplo de esto, me lo acabas de decir, ¿verdad? Bueno, de alguna forma vos tenés una identidad binacional o quizá multicultural en muchísimos aspectos, ¿verdad? Y entonces esto nos permite, digamos, acercarnos a tu narrativa de otra manera. Quería plantearte digamos, otra faceta de esa internacionalización que tiene que ver también con digamos, el juego en el que te mueves, el juego intertextual, para decirlo de alguna manera, entre la cultura audiovisual y la cultura literaria. Y bueno, yo diría que esto se expresa muy bien en Cajitas de Cartón, que es en sí mismo un cuento de cuentos, es en sí mismo un cuento sobre el cuento, pero quizá en un sentido tal vez más evidente, más obvio, pues bueno, es un homenaje a Hitchcock y a una de sus películas clásicas, que es La ventana indiscreta. No sé cómo lo ves. Sí, yo soy fan del cine, ¿verdad? Muy fan del cine, y aparte de eso creo que mi literatura sí comparte algo con lo audiovisual. Muchas veces lo que me dicen muchas personas es que pueden ver las cosas que yo describo muy bien, y entonces siempre muchas de las cosas que se me comentan vienen por lo visual, por lo que se puede ver, las imágenes, etcétera. Y creo que eso es cierto. Una vez vi a Castellanos Moya hablar y él dividía a los escritores en escritores, digamos, visuales y escritores más como de oído, ¿no? Y él se caracterizaba con el segundo, que me sorprende un poco, porque yo creo que tiene un poco los dos, pero yo definitivamente me identificaba más con el escritor más visual. Inclusive antes de empezar a escribir, yo necesito tener un poco de una imagen clara para empezar algún tipo de narrativa, y este cuento no fue ninguna excepción. Hitchcock y Rear Window están ahí atrás, ¿verdad? Sí, ese voyeur o esta voyeur es un cuento que toma lugar, no se dice en verdad, pero se dice que es el sur de California, está basado en San Diego y está basado en el estudio que yo tenía en San Diego cuando estaba de estudiante graduado, que era un cuartillo básicamente, pero que veía hacia la calle y veía lo que pasaba abajo en la calle. Habían como unas palmeras enfrente, entonces era como un tipo de guarida de espía, como creo que se dice en el cuento en algún momento. Y sí, en algunos momentos yo me sentaba ahí, ¿verdad? En las noches, y veía cosas, y con Hitchcock en mente y con otras cosas empezó a surgir esta idea de este cuento, que es un cuento que también se vuelve irreal, ¿verdad? De esta mujer que ve un hombre que se está empezando a mudar a un apartamento vacío que está enfrente de la casa o del estudio de ella, y que toda la noche se sienta a verlo desempacar todas sus cosas en cajitas pequeñas, como, no sé, de este tamañito. Y entonces tiene un poco, es como un tipo de Hitchcock mezclado con Camus, tal vez, ¿verdad? Como un tipo de reflexión medio melancolicona, existencialista sobre la existencia y el famoso Sísifo de Camus. Tal vez hay una influencia ahí un poco indirecta de nosotros, como llevando esa piedra hacia el final de la montaña, ¿verdad? Que después se nos devuelve, y tratar de imaginar a Sísifo feliz, como decía él. Pero sí, es un cuento muy visual, y yo creo que muchas veces me gusta hablar del cine, porque yo creo que el cine es una gran fuente para mí de inspiración. No solo al nivel de contenido, pero yo creo que inclusive al nivel de la forma. Inclusive a veces yo pienso como en escenas pequeñas o en tomas o en cosas así para darle movimiento, digamos, a un cuento o alguna narrativa. Y yo creo que estos cuentos también deben un poco ahí a todos los grandes. Por ahí hay menciones a Kurosawa, desde él, a muchas otras personas. Y siempre he sido cinéfilo, y era lo que me ayudaba un poco con la soledad. De hecho, en esa cuenta es un cuento que también tiene mucho de la soledad. Yo creo, había un club de video que era famoso por ahí por donde yo vivía, algo que ya no existe, y eran conocidos por ser un club de video donde uno entraba y tenían las películas divididas en director.
¿verdad? Entonces ya uno decía, ah, no, estos son unos nerditos de las películas, y ahí fue como yo empecé a aprender. Yo agarraba y decía, bueno, ¿quién es este Louis Malle? ¿O quién es este Tarkovsky? ¿O quién es este Bela Tarr? Y me iba a la casa y empezaba a ver las películas, y era una manera de cómo pasaba el tiempo. Me veía 3, 4 a la semana, y esas se fueron multiplicando por los años ahí de estudio, y encontré una gran fuente de pasión, y yo creo que una gran fuente de inspiración literaria también. A mí tu cuento también me recuerda al Inquilino de Roman Polanski, que no sé si viste esta película. No, yo creo que no. Justamente hay mucho con Hitchcock, y también es una reflexión sobre la soledad. Ahora, no es cierto que vos también una parte de tu carrera la hiciste sobre cine, o al menos sobre cultura audiovisual, ¿no? ¿No es cierto? Sí, de hecho, alguna vez había hablado con María Lourdes y todo, que me ayudó muchísimo, porque estaba tratando de escribir un poco sobre el cine centroamericano en mi, digamos, proyecto de doctorado, que terminó siendo ahí un arroz con mango medio loco. Hice un poco de textos, novelas, digamos, cuentos, y también un poco de cine, específicamente cine centroamericano y el nuevo cine argentino, de finales de los 90, ¿verdad? Como la Lucrecia Martel y Pablo Trapero, como esa generación. Y me metí bastante en eso, escribí varios artículos académicos sobre cine, por ahí andan uno sobre un artículo sobre, bueno, Lucrecia Martel, por ejemplo, otro artículo sobre, ¿quién más escribí? Bueno, Agua Fría de Mar, de Paz Fábrega, que es una película que me gustó mucho, de Gasolina, de Juan Hernández, Las Marimbas del Infierno, siempre la doy en clases mucho. Me interesé mucho en el cine centroamericano, y bueno, leí todos los libros de María Lourdes y también la molesté ahí en algún momento para información, y me metí eso como académico, digamos, y todavía aún en la universidad doy una clasecita humilde ahí de, digamos, cine latinoamericano, más contemporáneo, y me gusta mucho utilizar el cine. Creo que es una herramienta muy de mucho valor, especialmente para las nuevas generaciones, ¿verdad? Que hay que medir eso un poco, porque yo creo que necesitan leer, ¿verdad? Pero digamos, la diferencia abismal entre dar un cuento de Borges o una película de lo que sea, la discusión de la película siempre es mucho más activa que la discusión de Borges o Cortázar o de cualquier escritor. Y sí se nota ya en las nuevas generaciones esta facilidad, digamos, con el medio audiovisual, de comprender la comunicación audiovisual también muy rápido. Una película de Wong Kar-wai, que les pongo un ejemplo, ellos se ponen a hablar de la música y cómo las sombras y la luz y cosas, ¿verdad? Que en verdad muchos estudiantes que no tienen en verdad una base de estudios cinemáticos, sin embargo, lo captan muy rápido. Entonces, para mí como académico y también como escritor y bueno, como fan cinéfilo, siempre ha sido muy importante. Estamos entrando, digamos, como en la recta final, querido Bueno, Daniel, de esta conversación. Hay dos cuentos que a mí me gustan mucho, que son La cartera y El caso. Y en esta nueva edición de A los Cuatro Vientos, me sorprendió que volvieras, digamos, por decirlo así, al territorio de tus novelas criminales, de tu trilogía criminal, ¿verdad? Especialmente con La moto y con María Roja. Estos cuentos efectivamente fueron tu llegada a esa temática que luego, digamos, iba a encontrar una expansión narrativa importante en tus novelas. Sí, creo que sí, fue como la manera que entré en ese universo un poco. En la universidad tenía un profesor que le interesaba mucho la novela negra, para decirlo de alguna manera, digamos, novela policíaca, criminal y su desarrollo. Tipo como Ernest Mandel, que era un famoso economista que tiene un libro sobre el género, digamos, policíaco y su nacer. Él, digamos, utilizaba el género policíaco como para hablar mucho de ciertas novelas dentro de lo negro que él pensaba eran críticas, digamos, de políticas socioeconómicas para él neoliberales. Mi profesor Misha Kokotovich, entonces le interesaba mucho el género como, digamos, una crítica importante a nuestro momento contemporáneo.
y llevé una clase con él sobre eso y me gustó muchísimo y empecé como a meterme un poco en ese universo. El primer cuento que me salió que usa ese género o se apropia un poco de ese género es El Caso, que de hecho fue el primer cuento que escribí cronológicamente de toda esta colección de A los Cuatro Vientos. Lo escribí en un taller literario que nunca había llevado, y fue el último cuento que escribí y lo leíamos en clase y después de leerlo como que vi que todo el mundo estaba como en silencio y muy interesado y vi que les gustó mucho el cuento y tenía una profesora que era una marxista así pura y dura, muy seria, y al final del semestre me dijo algo así como, estaba bien tu cuento, Quirós. Y eso era como, o sea, sos Jorge Luis Borges, o sea, eso es increíble. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo, y continué interesándome en escribir en general, pero también en el género policíaco. Yo creo que siempre he dicho que el género policíaco, el género negro, es un tipo que del lado oscuro de nuestra modernidad, no solo de nuestra modernidad, pero tal vez de nuestra posmodernidad, y creo que es una crítica muy importante a ciertas promesas, digamos, del modelo, digamos, liberal, económico, occidental, etcétera. Y creo que es importante, creo que es un género que me interesa mucho. Y también que creo que yo ya soy parte de una generación que no lo ve hacia abajo, ¿verdad? Como era antes. Bueno, y aprendí mucho de vos, de Cruz de Olvido, que fue una gran inspiración para mí, de cómo se puede usar ese género de una manera muy productiva, sin necesariamente tener que escribir puro y duro, digamos, en ese género, con una figura detectivesca clara, etcétera. Pero digamos, creo que es un género importante en la crítica que hace de nuestro momento, y creo que también, por lo menos en mi escritura, trato de borrar esa, digamos, diferenciación en verlo como un tipo de literatura popular malilla, ¿verdad? Y sin duda hay algunas de las policíacas viejonas que son malas, pero creo que otra vez sobre los hombros de una generación pasada, yo empecé a ver en ese género algo importante. Leerte a vos, leerte a personas como Rodrigo Rey Rosa, Roberto Bolaño, ¿verdad? Ricardo Piglia, que toman este género y lo usan de manera muy, muy productiva, muy interesante como literatura y como manera de entrar, digamos, a nuestras problemáticas modernas o de nuestra modernidad, posmodernidad o como queramos llamarle. Y bueno, en esta colección hay un cuento de Don Chepe, que es, digamos, el personaje detectivesco de mis primeras dos novelas, Verano Rojo y Lluvia del Norte, y es la única tercer cosa con él. Siempre he querido escribir una trilogía que simplemente no me sale y no me sale. Espero que me salga en algún momento, pero este es, digamos, la trilogía en miniatura. Como no pude escribir la tercera novela, entonces escribí este cuentito pequeñito con Don Chepe, y ahí sigue él con sus investigaciones en Guanacaste, pero es un género que me gusta mucho. No me gusta, digamos, caracterizarme solo como ese tipo de escritor, pero definitivamente es algo que he encontrado productivo para mi literatura. Eh, yo creo que hiciste un excelente trabajo revisando estos cuentos y que los tres cuentos que añadiste además, pues de alguna manera redondean, ¿verdad? Un universo narrativo que ya estaba bastante bien perfilado. Quería recordar brevemente que la primera edición salió en el 2010 en la editorial de la Universidad Nacional y que lamentablemente, como a veces ocurre, pues pasó un poquito inadvertida, ¿verdad? No es sino hasta Verano Rojo, cuando ya ganaste el Aquileo J. Echeverría, el Premio Nacional de Novela, cuando yo creo que pues hay una atención crítica y de parte de los lectores muy importante, ¿verdad? Yo quería señalar, bueno, nuevamente la importancia, me parece a mí, tanto para la generación de Daniel, para el mismo Daniel y para en general, para la literatura costarricense, la reedición de A los Cuatro Vientos es una, además, como comentábamos, antitos de entrar a esta sesión Zoom, pues que es una edición preciosa, que es una edición que automáticamente pues nos introduce, digamos, en el ambiente de frontera. Yo pienso que son cuentos que están a veces
en el límite, en una serie de límites y de fronteras, en una serie de márgenes, ¿verdad? Como lo fuimos anotando a lo largo de esta conversación, en una generación narrativa, pensando en Costa Rica y en América Latina, que ya se siente de alguna manera, pues, dueña de toda una serie de referencias y de intertextos globales para hacerse entender. No sé, querido Daniel, si querés añadir algo más antes de concluir esta conversación. Nada más, agradecido muchísimo con Juan y Encino y específicamente con Carlos. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo aquí, por estar aquí conmigo. Muy lindo que después de 10 años hicimos algún tipo de círculo y volvemos otra vez a los vientos y a lo efímero y a todos estos límites, como vos decís, y todas estas fronteras que yo creo por las que tratan de transitar estos cuentitos. Te lo agradezco mucho, en serio, y más bien muchísimas gracias porque sí, te lo agradezco, admiro mucho tu literatura y estoy muy agradecido que podamos compartir otra vez 10 años después y cerrar algún tipo de, no sé, de círculo, ojalá. Sí, es cierto, ¿verdad? Que esto cierra un cierto círculo. Quítale el diminutivo de cuentitos, son unos muy buenos cuentos que yo pues invito a todos los lectores que nos han escuchado en este momento y que evidentemente van a ir a buscar el ejemplar a la Librería Internacional a que te lean y que descubran el Daniel Quiroz cuentista, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima vez. Gracias a todos. Chao, chao.